Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En el medio pupo de la semana, el día miércoles, jueves, viernes, el día que nos observen, nos vean o nos escuchen en este nuestro querido espacio del podcast de Alejo Conejo. Yo, Conejo, y por allá en el otro lado de la pantalla, Alejo. Hola conejo, qué chévere nuevamente estar acá. El día de hoy estamos grabando viernes en la noche para que vean cuánto sacrificamos para tener este lindo espacio, porque bueno, ¿Cuánto nos usual, gusta? cuánto nos gusta, pero bueno, esto es para ustedes. Así que, por favor, si ya llegaron acá, suscríbanse, déjenle un like, comenten, cuéntenle a sus amigos, porque realmente para nosotros lo único que nosotros sacamos de esto es hacerlos felices. Y espero que los temas que topamos les gusten mucho. Y si no, Aprovecho. ahí ya saben, en la cajita de comentarios nos dejan que queremos, creo que hay, en alguno creo que tenemos un comentario, no me acuerdo que sí, creo que es de un estudiante del Instituto Cordillera que nos pide que topemos un tema de agencias de diseño y de publicidad. Ya lo voy Está a revisar bien. buenísimo. Está de verlo bien, ¿no? Y ahí tenemos al Pepa, que es el Diego Trujillo, ¿no? Veamos si se quiere Claro que sí, repetir. Y bueno, claro aprovecho que sí. también para agradecer a Chirlazo, Chirlas, nuestro auspiciante, que nos ha dado estas hermosas tacitas. Bueno, ahí sale medio transparente, pero perfecto. Ahí está ahí está, ahí Conejo, está. está la mía de Alejo. Ya saben, si quieren también apoyarnos en este espacio, escríbenos a. Contacto alejoconejo@gmail.com. Cualquier auspicio, cualquier cosita que quieran que estemos aquí probando, conociendo, estamos dispuestos. Qué chévere, ¿no? Muchísimas gracias, Chirlazo. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema buenísimo, un tema que ya lo íbamos demorando, lo hemos topado de alguna manera en otros podcasts, en otros episodios, pero directamente no hemos hablado de eso, que es estudiar o no estudiar diseño, o más bien, ¿por qué estudiar diseño? Porque hemos traído aquí, pues, a la persona, a la ideal para hablar del tema, que es para nosotros un honor tener aquí a la directora de la carrera de diseño, la ingeniera Lisette Guerrero. Liz, no sé si estás por ahí. Sí, claro que sí, Alejo. Lejos. Un gusto estar con ustedes realmente. Qué alegría haber recibido su invitación. Qué chévere que me hayan dado la oportunidad de estar aquí junto a ustedes. Y pues aquí estoy. Pregunten lo que quieran. Qué chévere, ¿no? Bueno, para dar un poco de... Liz es una lumbrera, ¿no? Y es muy tranquila, muy humilde, pero realmente no hay nadie que pueda hablar mejor de este tema sobre si estudiar o no estudiar diseño. Así que realmente les va a gustar mucho, mucho lo que vamos a conversar el día de hoy. Conejo, ¿tú estudiaste diseño? Pero por supuesto que sí, ¿cómo no? ¿Estudiaste en la Eh, eh, universidad? No. Estudié en la universidad, bueno, de hecho el título es Ingeniería en Diseño Gráfico Publicitario, así que algo sé de publicidad, me defiendo ahí en ciertas materias que diseñadores gráficos puros no las manejan, pero básicamente el 80% de mi carrera fue diseño gráfico. ¿Y por qué decidiste estudiar diseño gráfico? Bueno, la semana pasada, de hecho, tuvimos una invitada súper chévere que nos hablaba cómo era el pasado del diseño gráfico, que básicamente eran artistas, ¿no? O sea, hablando un poco de la Claro. evolución del diseño gráfico. ¿Por qué tú estudiaste diseño gráfico? Porque, bueno, cuando yo estudié también, pues, eh, era medio raro, ¿no? O sea, no sabía uno si estudiar, si eso era una profesión o era más bien un hobby, no lo sabíamos, no estamos hablando hace, ¿cuánto? Hace 20 años que yo estudié, entonces debemos estar por ahí mismo, Claro, ¿no? yo estudié que entré a estudiar diseño 2012 yo. No, pero vos eres más nuevo. Yo soy nuevo, yo soy nuevito. Claro, pero no, antes igual tengo profes que son diseñadores gráficos de la vieja escuela, que sí eran más artistas, más pintores, más, bueno, además que diseño nace o es parte de la de arquitectura, ¿no? Que tiene sus bases por ahí mezclado con otras artes. Pero realmente yo estudié diseño porque me apasiona, me encanta comunicar. Sí. Por eso también estoy estudiando la maestría de comunicación, ¿no? Para reforzar esa parte de la comunicación. Me encanta comunicar y expresar, bueno, expresar las ideas que tienen los clientes y poder transformar de una idea abstracta a algo concreto que pueda transmitir algún sentimiento o pueda transmitir alguna idea hacia un público objetivo, que esa es la premisa del diseñador gráfico, ¿no? Comunicar la idea del cliente para que estos puedan vender. Muy interesante. Liz, tú eres contemporánea, bueno,
somos más o menos contemporáneos, ¿no es cierto? Porque yo sí estudié en el 2002, tú has de haber estudiado más o menos por esas épocas, me imagino, ¿verdad? En nuestra época, por lo menos conmigo fue así, no sé si te pasó a ti, todavía no era como que mucho que diseño gráfico, una carrera, estaban haciendo un poco el tema, no se sabía exactamente, ¿no es cierto?, cuál iba a ser la función. Bueno, yo no estudié diseño, yo estudié publicidad, pero la malla era muy similar, excepto por tres materias que cambiaban en mi universidad. Este, Ese pero, tema también debemos topar algún rato, así como que sí. las mallas de Ah, publicidad, pues diseño. ahora son muy diferentes, pues diseño gráfico y publicidad es totalmente distinto. Claro, En esa época publicidad era una carrera que nacía, entonces diseño gráfico creo que tenía un poquito más de tiempo, pero creo que yo fui de la generación todavía que estaban en la beta, ¿no? O sea, todavía están en las pruebas beta para ver si funcionaba o no funcionaba. Entonces lo que hicieron fue coger la carrera, la malla de diseño gráfico, cambiarle tres materias, le vamos a llamar publicidad. Pero bueno, a final de cuentas era parecido, ¿no? Pero bueno, más allá del tema de discutir sobre el tema de las mallas, lo que a mí me pasaba era que no había a mí me encantaba y no hubiese estudiado ninguna otra cosa, pero claro, las familias pues no eran normal, ¿no? O sea, uno pensaba pues que hay que estudiar leyes, hay que estudiar medicina, hay que estudiar ingeniería, ¿no es cierto? Hay que estudiar otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, mis papás obviamente me acolitaron mucho y todos estuvieron de acuerdo, pero no era tan normal escuchar este nombre de la carrera publicidad o carreras como comunicación corporativa, y ahí también entraría un poquito la parte de diseño, ¿no? Eran carreras bastante nuevas. ¿Qué te animó a ti, digamos, a estudiar diseño gráfico, Liz? Ok, bueno, entrando un poquito en el contexto de la época, y bueno, ahora actualmente también existe un desconocimiento con respecto a diseño gráfico como tal, ¿no? Eh, Empezamos desde ahí. Muchas de las personas que no conocen un poco la carrera la orientan o le enfocan mucho a las artes, ¿sí? A Ujú. las artes. Y cuando yo yo en realidad sí tenía cierto apego a la parte artística, no tanto, y necesitaba algo que sea complementario, pero algo también que me permitiera realizar estrategias, ¿sí? Aquí viene una definición muy personal, ¿sí? Te agradezco por eso de lumbrera, pero no es cierto, ¿sí? Pero una definición muy personal mía, y es que, o una separación muy personal, es que siempre he visto mucho a las artes, a las artes gráficas, a las artes plásticas, perdón, como una forma de expresión, una forma muy íntima, una forma muy sublime de la parte humana, ¿sí? Algo que transmite tradición, cultura. Es un fenómeno muy lindo cultural, la parte de las artes, ¿no? Pero está enfocada mucho a expresarse, a moverse, al contexto social, a la interpretación de la obra, a cosas muy interesantes que en algún momento también deberíamos reunirnos a conversar acerca de esto, de las metodologías de la interpretación de las artes y que estamos trabajando también con Héctor. Sí, y viene la parte del diseño, que es realmente un canal de comunicación, ¿sí? Es una herramienta de comunicación, pero tiene que ver mucho con lo que piensa el público, con lo que piensa el público objetivo, con lo que sea, con lo que quiere. Entonces, viene para mí una atracción mucho más hacia eso, hacia conocer qué es lo que quiere el grupo al que quiero dirigirme, más que a expresar mis sentimientos o mis Ujú. protestas o mi rebelión. O sea, viene más ese asunto sociológico, psicológico, de contexto, de analizarte, de conocer quién está mirando y cómo transmitir hacia esa persona, ¿no? Entonces, ahí yo me doy cuenta muy empíricamente cuál es la diferencia de estas dos cosas, porque tú llegabas acá, sí, y decían, bueno, me gusta pintar, y váyase a la central a estudiar artes, ¿no? Entonces, o sea, yo ya me di cuenta de que no era lo mío artes. Y bueno, yo tengo una historia personal increíble con respecto a lo del diseño, y es cierto, la gente no consideraba bajo así, nada, el diseño como una profesión, sino como un oficio de imprentero para siempre, ¿no? Entonces yo
siempre un poco rebelde, la verdad. Yo, Lisbeth Guerrero como tal, a mí me matricularon, ¿sí? En la Universidad Central en la carrera de Ingeniería Química, en donde aprobé hasta tercer semestre y un día no podía más con mi tristeza realmente. Es una carrera muy bonita para, o sea, la gente que le gusta, chévere. No podía más con mi tristeza y pedí dinero prestado a alguien y me matriculé y luego hice un crédito y luego me ayudaron a hacer un crédito y luego pues ya estudié por mi propia cuenta diseño. Entonces es una historia un poco, bueno, más allá y mucho más profunda con respecto a la familia y explicar a la familia, ¿sabes qué? Quiero ser diseñadora, no quiero ser doctor como mi padre, no me interesa ser abogado como los tíos, yo quiero ser diseñadora y explícale eso a alguien que realmente no concibe el diseño como una carrera, ¿no? Entonces me decían que ingeniera textil, o sea, yo, no, quiero ser diseñadora, o sea, diseñadora gráfica, o sea, ya te enseñaré algún momento. Y bueno, una de las mejores cosas, porque sí, o sea, yo sentí un poco la decepción de mi familia, ¿no? Pero cuando empecé el primer semestre y mis notas eran súper bien y me encantaba y tenía felicidad, creo que dijeron, no, o sea, ella es para eso. Y luego sumado a que me gusta mucho también la parte de la educación, o sea, creo que son cosas que son el motor de mi vida profesional, ¿no? Entonces, más o menos eso es la historia de cómo llegué al diseño, pero primero fue entendiendo qué era lo que quería hacer, ¿sí? Entonces yo siempre pienso que es algo muy importante hacer una reflexión y hacer una investigación de lo que quieres en tu vida. Como te decía, puedes tener muchas habilidades, pero ¿qué es lo que tú quieres? O sea, ¿qué es lo que te llena? ¿Qué es lo que te puede hacer feliz y de paso darte a comer? Excelente, o sea, muy bien. No, y tú topaste un tema súper interesante, ¿no? Que es, costaba entender que el diseño es una profesión, más no un oficio, ¿no? Porque, ¿te acuerdas, Conejo? Justo. Sí, justamente estaba pensando exactamente lo mismo, pero creo que todavía hay ese como tabú mito de que ¿qué es el diseñador gráfico? O sea, es una profesión, es un oficio, es alguien que lo puede aprender a través de un curso, o lo puede hacer autodidacta. Todavía creo que hay un poco ese tabú porque realmente mucha gente no entiende qué es un diseñador gráfico y cuál es la función dentro del mercado. Entonces, Y hay que también entender un poco el contexto, ¿no? Porque el diseño gráfico no nació como una profesión, por lo menos en el país, sino como un oficio. Eran los artesanos, ¿no es cierto? Mucho antes de que exista la carrera, pues los ilustradores, los artistas, los que se, arquitectos, los arquitectos, ¿no es cierto? Que se dedicaron y comenzaron a hacer un poco de diseño y realmente vino mucho, pero mucho después, ¿no? Justo la semana pasada que estuvimos con Gisela Calderón, nos comentaba que fue en los años 90 realmente que comienza a existir este tema del diseño gráfico como carrera, ¿no? Como carrera para estudiar, pero no nació así, ¿no? Entonces ese es un poco el contexto. Liz, en ese sentido, ¿tú qué crees que es lo que marca la diferencia entre entender al diseño como un oficio y entenderlo con una profesión, ¿no? Que es lo que queremos al día de hoy, que se nos respete como profesionales de la comunicación visual, ¿no? Claro, bueno, justamente esa es una de las cosas más delicadas que siempre se da a entender a los estudiantes, y es que, mira, dentro de la parte académica, dentro de la parte, llamémoslo así, educativa, ¿sí? Tenemos a la academia, la educación y tenemos a la capacitación, ¿sí? Dentro de la academia, del aprendizaje, el aprendizaje es algo estructurado, ¿sí? Es algo estructurado. Entonces, tú vas y dices, perfecto, yo quiero que el perfil de mi diseñador gráfico tiene que ser que conozca acerca de diseño editorial, diseño corporativo, diseño publicitario, y yo, en base a toda esa estructura, empiezo a manejar, ¿sí? Cada uno de los pasos, cada uno de los contenidos que te llevarán a que tú puedas trabajar en eso, ¿ok? Entonces, una vez que lo logras, viene acompañado también de la práctica, viene acompañado de la vinculación, viene acompañado de la experiencia. Entonces, todo eso es un cúmulo de experiencias, de partes, de componentes de aprendizaje, de diseños curriculares, de estrategias, de técnicas, etcétera, etcétera. Entonces,
Eso es la parte educativa, o sea, una estructura más formal. Y viene la parte de la capacitación, que la capacitación lo que hace es que mejores tu perfil profesional, más no que tengas el perfil profesional. O sea, no es, o sea, voy a estudiar el curso en Pepito y ya soy un diseñador gráfico. No, porque te falta toda la estructura, ¿sí? Toda esa cadena estructural que hemos tenido todos los que hemos estudiado diseño, que te permite todo ese componente, toda esa construcción de asignaturas, de núcleos, de resultados de aprendizaje, de perfiles profesionales, y tú sales como un diseñador. Entonces, tú cuando vas a trabajar, a ti te dicen esto o esto, y tú lo puedes hacer, porque una de las competencias es que puedas resolver los conflictos en donde estés trabajando, utilizando todo el aprendizaje que tuviste en la parte académica. En la capacitación te dan cierta cantidad de horas, no tienes la parte de la experiencia, llamémoslo así, de prácticas laborales, de contextos, de, por ejemplo, metodologías educativas diversas para aprender cada uno de los componentes de ser diseñador. Entonces, tú aprendes a manejar el programa, pero cuando ya te piden, ¿sí?, en una empresa que resuelvas conflictos, no lo puedes hacer, porque tú solo sabes manejar el programa. Entonces, las capacitaciones son importantes para mejorar tus competencias, pero ya cuando tienes un perfil profesional adquirido, ya cuando ya tú eres un diseñador, pues me voy a tomar este curso para actualizarme, porque es importantísimo, obligatorio la actualización, no solo en diseño, sino en todas las carreras, ¿no? Entonces, esa creo que es la primera cosa que debemos diferenciar, ¿no? La parte de la educación y la capacitación. Y entonces, cuando todavía tenemos centros de capacitación que te ofrecen cursos de diseño gráfico, te lanzan al abismo del oficio, ¿ya? Porque es como, aprenda diseño gráfico en 5 minutos. Entonces, te lanzan como que si fueses, hicieras un oficio, ¿no? O que hicieras un mueble, o no. Entonces, ese es uno de los conflictos, ¿no? Que todavía se siguen, llamémoslo así, mezclando las dos cosas, ¿no? La primera parte es una parte académica mucho más formal, estructurada, en donde ya, digo, aprendes a resolver conflictos, tienes competencias ya de un entorno profesional, y la otra es, solo vas a servir para operar, ¿sí? Para ser operario de ciertas cosas, ¿no? La capacitación es importante, ojo, ¿no? Siempre para la parte de la actualización en lo que hagas es muy importante, pero no debe ser la parte estructural, o sea, no es la columna vertebral de un diseñador. Totalmente. Y hay algunas, yo creo que hay algunos, hay también unos criterios que yo los considero, tal vez luego me dices tú también, Conejo, ¿qué piensas de esto? Hay unos criterios que yo los considero inválidos, ¿no? Porque yo veo mucho en los grupos de Facebook, grupos de WhatsApp a veces, que pues hay algunos ejemplos, ¿no? Que dicen, yo nunca estudié diseño gráfico y tengo mi agencia, tengo mis clientes y gano un montón de plata, ¿no? Entonces, creo que por ahí comenzamos a entender mal lo que es una profesión, ¿no? O sea, al momento que simplemente relacionamos a una profesión con el potencial de ingresos, cuando esa es una parte de la profesión, pero no es toda la profesión, ¿no? Porque una profesión es sostenible en el tiempo. La captación de ingresos, pues obviamente creo que todos sabemos que hay altos y bajos en la vida de cada persona, ¿no? O sea, hay momentos que hay más, hay momentos que hay menos, y claro, o sea, pues a veces tenemos suerte, nos va un poco mejor, ¿no? Pero una profesión es sostenible en el tiempo, ¿no? O sea, es algo sostenible. Por ejemplo, yo al día de hoy, igual los tres, ¿no? Bueno, Conejo ahorita ya no está como profesor, pero pues hasta el semestre pasado era profesor, o sea, es parte de seguir una profesión, ¿no? Porque comienzan a abrirse ciertas alternativas, comienzan a abrirse ciertas cosas, ¿no? El hecho de dar clases, ¿no es cierto? De dar capacitaciones, o el hecho de poder viajar, incluso de aplicar a becas en otros países, o sea, y eso es precisamente, ¿no es cierto? Yo creo que es algo que es parte de la sostenibilidad respecto al aprender un oficio que me va a salvar el aquí y el ahora, y hasta que no cambien un poco las reglas del juego. Yo, por ejemplo, que quiero anotar unas 2 o 3 cosas que realmente me ha servido mucho estudiar. Bueno, yo no estudié diseño, como le dije hace un momento, estudié publicidad, luego tengo también una maestría en comunicación, pero hay unas 3 cosas que me ayudaron mucho de mis estudios formales. Y el primero, pues, creo que ya lo hemos conversado antes, es que mis compañeros de la universidad son mis mejores clientes
y son mis mejores proveedores y son mis mejores referidores, porque el hecho de estar en un ambiente académico nos pone un poco en contacto con personas que van a seguir un camino similar a nosotros, ¿no? Que es muy diferente a los amigos del colegio. Los amigos del colegio, pues chévere, para pasar chévere, para tomar algún traguito, alguna cosa, pero en cambio, con los amigos del colegio, pues ya el rato de los ratos uno no tiene tanto en común, ¿no? O sea, ¿tú qué estudias? ¿Qué estudias de publicidad? Alguien que, no, este hice esto. No, si ellos no estudiaron lo mismo, no me cachan de lo que hablo, ¿no? Entonces, hay un vínculo, yo creo que con los compañeros de la universidad que es muy, muy importante. Esa es la una cosa. Y la segunda son algunas competencias que se desarrollan que me parecen muy válidas y que en mi vida las he ido aplicando, que tienen que ver con el trabajo en equipo, que tienen que ver con el desarrollo de ciertas competencias en investigación, con el desarrollo de ciertos hábitos de lectura. O sea, hay ciertas cosas que posiblemente no están ahí tan visibles como en la parte superficial, pero que son muy importantes y que realmente aportan bastante ya al momento de uno saber desenvolverse pues en la vida, ¿no? O sea, logrando, en mi opinión, que esto sea un poco mucho más sostenible, o sea, recurrir a estudios formales que simplemente aprender algo, pero pues bueno, que solamente está anclado a una coyuntura. ¿A ti de qué te ha servido estudiar conejo, por ejemplo? Uf, de que no me ha servido. Bueno, realmente, bueno, estudiar me sirvió para empezar a dar clases, descubrir que es una de mis pasiones dentro de todo dentro de lo que sé, dentro de lo que puedo realizar como profesional, ser educador y guiar al futuro, en este caso al futuro de la patria, me parece increíble. Es una de las competencias que llegué a desarrollar y que realmente llegué a amar un montón, porque pensaba que no me iba a ir bien como docente, ¿no? Pero realmente sí. Me he encontrado con un par de alumnos un par de veces y me han dicho, pucha, es que como profesor usted, Alejo Castillo, Lisset y otro por más, no hay como ustedes. O sea, son muy pocos los profesores que podemos decir que son contados. Lo que me han dicho a mí, un par de alumnos. Estudiar me ha servido, bueno, otra para estar con la maestría. Obviamente sin el estudio formal no pudiera haber llegado a estar estudiando un posgrado, ¿no? Entonces, me sirve para eso. Obviamente, relacionarme con ese entorno, como dijo el Alejo, ¿no? De estar entre docentes, entre académicos, entre gente afín de la carrera, ¿no? Hasta para criticar, como que vamos a comer y criticamos el menú, vemos las faltas, vemos el diseño, hasta para eso nos sirve relacionarnos con gente que tenga nuestros mismos estudios, ¿no? Porque no es lo mismo decir en un menú, no, es que cómo van a poner blanco sobre amarillo, ¿sí? Entonces, pero tenemos el conocimiento para saber por qué está mal hecho eso, no simplemente porque, es que no se ve o porque no me gusta. ¿Sí? Pero tenemos ya porque la cromática, el color, etcétera, etcétera, y nos puedes llegar a dar una conclusión del por qué está mal hecho un diseño o por qué está bien hecho un diseño. Me ha servido para conocer un montón de gente profesional que ha terminado siendo amigo mío. Javier Pérez, por ejemplo, que es un ilustrador, diseñador gráfico guayaquileño radicado en Cuenca, que próximamente también lo tendremos aquí en el podcast para que nos hable un poco de las ilustraciones, de cartelismo también. Entonces, a Christopher Scott, a Gisela Calderón, a Pablo Iturralde, que son grandes personajes de diseño gráfico en el Ecuador y a nivel latinoamericano y mundial, ¿no? Entonces, conectarme con ese tipo de profesionales, de hecho, he podido tener contacto con, no sé, con Stefan Seimeister, que es para mí, uno de los mejores íconos de diseño gráfico a nivel mundial, ¿no? Que está radicado en Nueva York. Entonces, tener ese tipo de contactos, esas cosas, te sirve con el estudio. Sin el estudio, en el oficio te quedas solamente, como decía Lisset, te quedas simplemente con ser un peón más del mouse, de saber manejar un programa, pero no dar soluciones comunicacionales. Entonces, claro, si te dicen, bueno, necesito una tarjeta, una imprenta, puede ser una tarjeta de presentación, más los flyers, más el logotipo y todo lo demás, ¿no? Por $5.
pero en cambio llegar donde un profesional en donde te diga cuáles son tus necesidades, cuáles son, qué es lo que tienes que hacer, cuál es el proceso que tienes que seguir para poder tener una marca, en mi caso, que me encantan las marcas, que te diga, bueno, el proceso para sacar un libro en un editorial no simplemente es coger una redacción y mandar a imprimir. Entonces, todo ese tipo de procesos que llegan a ser procesos procesos no tan técnicos, sino más son como de estudios, del saber el porqué, las razones. Para eso me ha servido un montón estudiar. Sin estos estudios yo no hubiera podido llegar a ser un buen diseñador, que creo y me considero que soy bueno. No sé realmente si mis clientes opinan lo mismo, creo que sí. Los últimos clientes que he tenido están felices con lo que he estado haciendo, así que supongo que sí soy un buen diseñador, ¿no? Entonces, hay la diferencia entre ser un autodidacta que solo sé manejar el programa a ser un profesional que sabe desarrollar una idea y dar una solución comunicacional. Y aquí creo que hay, topas un punto interesante, creo que después vamos a profundizar un poquito sobre eso, que es ser un buen diseñador gráfico. ¿Qué significa ser un buen diseñador, no? ¿Qué significa ser un buen profesional? Pero antes de que se me vaya ahí la idea, quiero entrar a otro tema que me parece muy interesante, porque también yo solo quiero conversar con Liz, porque hay también posiblemente no hay un entendimiento correcto de lo que implica estudiar diseño, ¿no? De hecho, yo mismo, pues antes de estudiar la universidad y por supuesto, antes de ser profesor, pues tenía la idea de que estudiar es básicamente estar en una clase, pues con un profesor dictando materia, ¿no es cierto? Y claro, tal vez hay esta idea, ¿no? Hay esta idea y por eso mucha gente se resiste a estudiar, pero ya siendo estudiante y mucho más siendo profesor, pues he sido parte de un montón de cosas porque realmente se trabaja mucho a nivel de docencia en que se viva una cultura de diseño gráfico, ¿no? Que se generen eventos, que se generen diferentes tipos ahorita estamos trabajando, por ejemplo, sé que va a haber la semana del diseño en el mes de noviembre, o sea, hay un montón de cosas que realmente se trabajan dentro de la docencia para que el diseño sea mucho más que simplemente, pues, aprender un programa de algún profesor y ya está, ¿no? Entonces, Liz, no sé si quieres contarnos un poco qué es lo que se hace a nivel de carrera, pues para que se viva un poco o sea, que sea una cultura, ¿no es cierto?, para los diseñadores gráficos. Eh, Como te decía, o sea, el tras cámaras de la educación sería una cosa muy importante que cada uno debe tomar en cuenta, ¿no? Tú ves, como estudiante, tú ves a tu profesor, ahora ves la pantalla atrás del profesor, ves los ejercicios, entre las tareas, pero hay un tras cámara donde existe un equipo en el que se reúne y dice, bueno, ¿y qué quieren, qué vamos a hacer para que estos chicos aprendan esto, no? Entonces, ahí viene una serie de procesos, de proyectos en la educación formal y que vinculan, que es una de las cosas más importantes de la academia, es la vinculación, vincularnos entre nosotros, como decía Alejo Galvez, vincularnos entre nosotros, conocer a todo este mundo académico, vincularnos, como tú decías, Alejo Castillo, entre todos los compañeros que tenemos. Yo también, muchos de mis compañeros son mi mano derecha, por ejemplo, en la parte académica. Entonces, viene esta parte de la vinculación. Entonces, ¿cómo desarrollamos esta vinculación? Pues hay que empezar a crear redes, ¿no? Creamos redes con todas las cosas en las que está metido un diseñador. Yo me doy cuenta de que la profesión de diseño es una profesión muy versátil, que realmente tiene varias aristas en donde tú puedes trabajar de diferentes maneras, ¿no? O sea, tú puedes ser freelance, tú puedes trabajar en una agencia, tú puedes trabajar dentro de una empresa, tú puedes trabajar, como muralista, puedes tener un abanico de posibilidades al momento de entrar a la parte laboral, ¿no? Y cuando hablamos de vinculación, recogemos todos, ¿no? Todos llamamos la demanda que tiene laboral el diseñador gráfico, ¿no?
gráfico, por ejemplo. Nos piden diseñadores de la empresa Pepito y que sepan hacer esto. Nos piden diseñadores de la agencia Tata. Nos piden diseñadores de la productora por acá. Nos piden, o sea, todo eso recopilamos y decimos, mira, nuestros diseñadores están llegando hasta tal punto, pues hagamos algo, ¿sí? Fuera de las clases de 8 a 12, armemos talleres, armemos cosas que enriquezcan más sus competencias profesionales. Entonces, la educación formal también tiene que, o sea, también es flexible y tiene que tener un contexto, ¿no? O sea, empezamos a crear contexto mediante el estudio de quién está requiriendo en este momento diseñadores gráficos. Y así aparecen los eventos. O sea, por ejemplo, cuando nosotros hacemos eventos, no es que se me ocurrió esto, sino que vemos las brechas laborales, ¿sí? Que tiene el diseñador y decimos, perfecto, esta semana vamos a trabajar en el diseño gráfico, vamos a trabajar estas competencias, aquí están trabajando nuestros estudiantes, aquí van a laborar. Entonces, creamos estos talleres que les permitan a ellos, ¿sí? Perfeccionarse, porque te dije, la capacitación es importante, pero para perfeccionar lo que tú ya tienes estructurado, o sea, tu columna vertebral más o menos, ¿ok? Entonces, sí, lo que nosotros estamos preparando para noviembre, todos estamos preparando para noviembre, es justamente esto, ¿no? Cosas en las que está el diseñador en este momento, ¿sí? Y que sepan un poco más, yo qué sé, de ilustración digital para esto, que sepan un poco más, que no quiero adelantarme mucho, porque luego quiero hacer una invitación un poco más grande, porque hay cosas que realmente... y las hemos trabajado contigo, Alejo Castillo, están un poco más allá de lo que habitualmente se hace en el diseño, ¿no? Entonces, creatividad también es algo muy importante dentro de la sociedad. Una vez, hace mucho tiempo, leí un comentario de o sea, te hacían en algún evento de redes sociales, decía, pero pregúntele dónde están trabajando, cuáles son los clientes de tal profesor o de tal profesional. Pues sí, o sea, es muy importante la experiencia laboral dentro de un docente, pero también es muy importante, y yo creo fielmente, como digo, son mis ideas, muy mis ideas, ¿no? Que en todas las profesiones existen dos partes muy importantes, que es la teórica y la experimental, ¿sí? Hay gente que perfectamente hace las dos cosas, pero hay gente, y conozco muchísimos diseñadores que construyen muchísimo de manera teórica para que luego se experimente, ¿ok? Entonces, considero yo que dentro de esto, de esta parte educativa, es muy importante las dos cosas, ¿sí? Son muy importantes las dos cosas. Es muy importante la parte teórica, la parte experimental. Y habitualmente lo que nosotros hacemos es poder poner a la práctica, poner en bandeja cómo tener ciertos conocimientos para que nuestros alumnos se profesionalicen, ¿ok? Entonces, vienen un millón de cosas, vienen un millón de prácticas, de metodologías que hemos visto a lo largo del tiempo, design thinking, aprendizaje basado en proyectos, en problemas, formas de evaluación, formas de interpretación, y que a la larga nos llevan siempre a un punto, ¿no? Que el diseño o los diseñadores, o cuando nosotros estamos en las aulas de clase, los chicos deben crear, ¿sí? Deben producir. Y eso creo que es otro objetivo muy importante de la parte educativa, ¿no? En este momento, en este punto donde nos encontramos, es la parte de producir, ¿sí? Porque también viene la otra, la otra arista que dice, sí, pero en la educación, en las aulas, no se aprende mejor la experiencia in situ, y como tú decías, el ejemplo de yo no sé diseño, pero tengo mi agencia de publicidad o de diseño. Claro, él no es diseñador, es administrador, porque si le está yendo bien en su agencia, porque es un administrador. O sea, si te das cuenta, es necesario, ambas cosas son fundamentales, ¿no? La parte teórica, la parte práctica, y crear, o sea, crear, siempre estar creando. Y hay un tema que es interesante, ¿no? Que es el hecho de que lo uno no quita lo otro, ¿no? Porque hay el concepto de que yo soy autodidacta, entonces no tengo que estudiar diseño. O sea, no, yo puedo estudiar diseño y ser autodidacta al mismo tiempo. De hecho, eso debería serlo. O sea, o que me meto a trabajar en una empresa, entonces ya no necesito estudiar. No. O sea, de hecho, a mí me parece fantástico
cuando los chicos llegan y ya vienen con experiencia, por ejemplo, entraron a trabajar a una imprenta, por ejemplo, ¿no? Que muchos vienen con un par de años, estuvieron trabajando en una imprenta y estuvieron ahorrando precio de diseño gráfico. Espectacular, o sea, es como que una evolución, ¿no? Entonces, al final el profesional se forma de todo esto, ¿no? O sea, yo pienso que y ahí creo que estamos de acuerdo, que lo uno complementa al otro, o sea, no tiene que ser solamente el estudio, no tiene que ser solamente el trabajo, o no tiene que ser solamente la investigación o la autoenseñanza, ¿no? Sino que todo un poco nos van ayudando realmente a mejorar, ¿no? Y precisamente pues a tener finalmente lo que nosotros queremos, yo creo que todas las personas que estudian diseño pues lo que quieren es sostenerse, ¿no? A través de esta profesión, caso contrario pues se hubiesen metido a estudiar alguna otra cosa. Entonces, esto me parece muy, muy interesante. En tu caso, Conejo, ¿tú estudiaste de una o primero trabajaste un chance? No, yo estudié de una, pero sí trabajé mientras estaba estudiando. O sea, sí fue como que salí y entré a estudiar diseño y ya mientras estaba estudiando estaba haciendo igual prácticas, estaba igual buscando clientes, estaba aprendiendo, porque realmente esta carrera como publicidad, como marketing, nunca se deja de aprender, ¿no? Todos los días hay nuevas tendencias, hay nuevos conceptos. Hace 2 años atrás no existía lo que es marketing digital, TikTok, Facebook Ads, Google Ads, y ahora ya lo hay. Entonces, obviamente, nunca vas a dejar de aprender, que esa creo que es una de las ventajas que tiene este tipo de carreras, ¿no? De la parte de la rama de publicidad, diseño gráfico, que jamás vas a dejar de aprender. Entonces eso me parece súper fantástico porque siempre te tienes que estar actualizando, especialmente cuando estás en docencia, ¿no? Porque en docencia van a llegar los chicos, los alumnos y te van a decir, es que yo vi esto en tal lado, yo hice esto en tal lado y no te vas a quedar como, y yo no sé qué es eso. Entonces siempre vas a tener que estar un paso adelante de los chicos o 2 pasos adelante de los chicos para poderles enseñar y enseñar bien, que eso también es otra de nuestras responsabilidades como docentes, ¿no? No Pero, solamente traspasar conocimiento, sino enseñarles bien y enseñarles a razonar. Pero, por ejemplo, y si bien estoy más o menos de acuerdo contigo, ahí también tengo una observación, ¿no? El docente, y eso creo que es bueno también conversarlo, ¿no? Y también que Liz nos dé su observación del tema. El docente no es un erudito súper sabio, el docente es un No, ser no, no, humano. para nada. El docente es un ser humano y de hecho esa es una de las partes chéveres realmente de la docencia. Yo aprendo un montón de los estudiantes, aprendo Es un verdad. montón de ellos porque hay muchas cosas que pues yo no sé y ellos me las cuentan. Entonces es excelente, por eso también es bueno entender esto como el docente se va retroalimentando continuamente, no solamente de lo que estudia o de lo que por su lado investiga, sino de sus propias clases, se va retroalimentando. O sea, esto es un tema de mejoramiento continuo, la educación, ¿no? O sea, yo siempre les Totalmente de digo, acuerdo. yo siempre les digo esto a los chicos, cuando ustedes me miren, o sea, ah, recuerden que no están viendo mi versión final, porque esta no es mi versión final. O sea, yo al mismo tiempo que ustedes están aprendiendo, yo también estoy aprendiendo. O sea, esta no es mi versión final para nada. Entonces, y esa es la parte chévere realmente de esta parte de la educación, que seguimos, o sea, o por lo menos a mí, estos casi 6 años que llevo dando clases, a ver cuántos, o sea, casi cerca de 6 años que llevo dando clases, 5 años y medio, yo creo que me han enseñado un montón, realmente, o sea, muchísimo más, Es pues, verdad, se que, aprende de los que cualquier. estudiantes un montón. Es que también ese contacto que se tiene con los estudiantes, muchas veces hay preguntas, hay dudas que te dejan con la incógnita ¿y de dónde salió esto? Y te toca Claro. investigar, te toca retroalimentarte, te toca ir de a poco haciendo cosas que no pensabas que lo podías hacer cuando sale de uno de la academia, ¿no? Yo, por ejemplo, jamás pensé en estar como docente y después estar investigando cosas con los alumnos y diciendo, bueno, es que de dónde sale esto, o por qué lo hacemos, o para qué lo hacemos. Que es importante y es lo que me encanta, por ejemplo, del Cordillera, que daba chance a los chicos a expresarse, a buscar sus dotes, no solamente artísticos en la parte de dibujo, sino también en la parte comunicacional y cosas con los talleres que se hacía, o se hace de hecho. O sea, y es sumamente importante tener ese tipo de experiencias que no todas las universidades ni todos los institutos tienen, ¿no?
Entonces, tener esa parte práctica con la parte teórica, fusionarles y decirles, esto es lo que puede pasar si es que ustedes aplican lo que están aprendiendo aquí en la vida real. Tú, Liz, por ejemplo, ¿qué valoras, digamos, de un profesor de diseño un poco en el contenido que estamos ahorita conversando? Bueno, te cuento que justamente estaba pensando en ciertas cosas, ¿no? Diseño gráfico, el diseño como tal, y bueno, creo que muchas de las carreras también de arte tienen un estilo muy particular de enseñanza, ¿sí? Es muy rico enseñar. O sea, yo no sé en otras carreras, y puede ser que ahorita esté diciendo la tontería más grande, pero el diseño como que se presta mucho para las nuevas metodologías de aprendizaje, y lo hemos evidenciado Alejo Castillo, porque nos enseñan ciertas metodologías de aprendizaje y nosotros decimos, esto ya lo hicimos, esto también lo hicimos, esto también lo estamos haciendo, porque es como tan versátil, como tan rico, como tan, no decir informal, porque la palabra no es informal, sino que están como, tenemos una como cercanía al ser una carrera como de humanidades, en donde es, convérsame tú háblame, porque o sea, es como algo que fluye, ¿sí? O sea, yo lo considero así, en mis clases siempre es así, algo como un poco más fluido. Y considero que eso también hace que que las metodologías de enseñanza sean un poco más innovadoras y creativas, ¿ya? Eso primera parte. La segunda parte, estamos hablando de un montón de maravillas de la educación formal, pero también tenemos que darnos cuenta que dentro de la función docente, no todos los docentes están listos para ser docentes, ¿no es cierto? Y entonces ahí viene a veces ciertos toques de las zonas de los estudiantes y dicen, no, es que no puedo estudiar, o sea, no debo estudiar. Entonces viene también una parte muy importante de la docencia, que es la motivación, ¿no? Y empezando por uno mismo. O sea, motivarte, o sea, yo sé, yo puedo resolver estos problemas con mis alumnos, yo puedo entrar en debate con mis alumnos sin enojarme y decir yo soy el dueño de la verdad, porque sí sucede, y sucede todo el tiempo, y sucede en educación primaria, en educación media, en educación superior, en donde el profesor se dice yo soy el dueño de la verdad. Y vienen muchos chicos amedrentados y dicen, ay, es que sí es el dueño de la verdad, entonces yo ya no tengo derecho a opinar. Y ahí es, por ejemplo, una de las cosas que yo siempre he criticado de la educación en Ecuador, y eso sí lo digo abiertamente, siempre lo he dicho, he criticado, y es porque desde la primera infancia se corta la creatividad de muchos de los chicos, se corta muchísimo también esa fluidez al momento de debatir. Cuando el profesor se para y dice, yo soy el dueño de la verdad, estamos matando al estudiante para siempre, ¿ya? Ahí estamos mal. Entonces, no todos los docentes están preparados para ser docentes, y eso es una triste realidad de la educación a nivel mundial, no solamente en el Ecuador, sino en muchos lugares sucede. Entonces, ahí viene el primer conflicto y la primera reto para la función docente de motivarle a los chicos. Tú no aprendes algo que no te guste. O sea, tú puedes memorizarlo, pero no lo aprendes y no lo aplicas, es diferente. Tú tienes que aprender para poder aplicarlo, ¿entiendes? Entonces, si tú no motivas, si tú no creas que este aprendizaje es adecuado o le va a servir al alumno para desempeñarse como diseñador, simplemente lo va a dejar pasar largo. ¿Entiendes? Entonces, una de las primeras cosas es esta parte, ¿no? De asumir mi rol como docente, como un rol también de persona que motiva, una persona que innova al momento de enseñar y que crea un aprendizaje que signifique algo para el alumno, ¿ok? Que sea significativo. Ahí el estudiante va a aplicar lo que tú le enseñaste. Y por último, creo que las experiencias docentes son muy interesantes porque, ya te digo, la carrera te da un abanico inmenso para poder aprender. Entonces, tú puedes tener un profesor, o sea, es increíble inclusive cómo las redes, o quizás, no quiero decir gracias a este momento de crisis sanitaria, pero sí nos abrió muchas puertas. Sí nos abrió muchas puertas. Tenemos profesores de otros lados, tenemos relaciones con otras personas, a veces traemos a las clases otras personas, cuántas veces no ha sucedido, tenemos estos talleres de personas de afuera, entonces te enriquecen, los alumnos también te enriquecen. Y tengo una experiencia muy, muy interesante porque hace algunos años yo fui profesora de ilustración, como les decía, tengo habilidades también y destrezas en la parte de ilustración.
pero tenía un alumno que es una eminencia en ilustración, ¿sí? Es una eminencia. O sea, él es tatuador. O sea, él ya no practica realismo, sino hiperrealismo. ¿Cómo yo voy a decir dueña de la verdad cuando él tiene una habilidad que ha desarrollado muchos más años, porque mis competencias son un poco más a la parte editorial, a la parte de la gestión, a la parte de la estructura? Entonces, es muy lindo que haya una persona que está ahí en tu clase y digas, qué genial, a ver, vamos a hacerlo, cuéntanos, o cuenta las experiencias de todos tus compañeros. Eso también es un aprendizaje colaborativo y eso es mucho más enriquecedor. Tú aprendes con pares y eso increíblemente lo aprendí con mi hijo. O sea, tú aprendes con pares. Y cuando el par te dice, mira, yo saco dinero de esta manera haciendo retratos en la calle, la gente, aprendamos, qué chévere, qué divertido. Entonces, creo que el docente debe dejar ya ese cubo de hielo. No digo que, porque hay una cosa, ¿no? También hay ese paradigma y ese estigma de que si el profesor se deja un minuto ya los pierde a los alumnos. Mentira. O sea, uno realmente cuando empieza a dialogar con ellos adquiere inclusive más respeto y más reconocimiento que siendo ese que te da con el látigo, ¿no? Entonces, es algo que vamos cambiando, ¿no? Porque yo también al inicio cuando me dijeron docente, así tengo que ser más, no, o sea, realmente hay esta parte de la interacción, de la retroalimentación que es demasiado rica en la docencia. O sea, definitivamente creo que la docencia es una de las profesiones en donde más retroalimentación, entre más conocimiento, en donde siempre estás absorbiendo. Es donde siempre estás absorbiendo. O sea, si tal como das, también absorbes todo lo que viene del exterior. Ahorita que nombraste esto, me acordé, hay una serie documental en Netflix que se llama El Manual de Juego. Muy, muy interesante, les recomiendo también. Y hay un capítulo en particular, bueno, hablan con diferentes entrenadores deportivos en diferentes áreas, pero creo que es el segundo o tercer capítulo, es con José Mourinho. José Mourinho, para quienes no lo saben, él fue el entrenador del Real Madrid, fue el entrenador del Inter, del Chelsea, uno de los entrenadores que más títulos ha ganado en la historia. Y claro, a él le decían, ¿y cómo hace usted para entrenar esos motos? Decía, es que a ver, yo a Cristiano Ronaldo no le puedo enseñar a patear un tiro libre, no le puedo enseñar a cabecear, si él es mucho mejor que yo no sé jugar fútbol ni siquiera, porque yo no entreno jugadores, yo entreno equipos. Eso es muy distinto. Entonces, me pareció muy interesante este análisis, que son cosas que también nos dejan, ahorita lo que tú decías, ¿no? Este trabajo con pares realmente vale mucho. O sea, no se trata aquí de que el profesor, pues, me vaya a enseñar algo que ya sé, sino que dentro de esta convivencia yo pueda sacar algunas herramientas, pueda sacar un montón de ideas. Eh, Hace un rato daba el ejemplo, ¿no? Claro, y el que dice, no, es que esta persona, yo no estudié y tengo un montón de clientes. O sea, sí, pero ¿hasta qué punto es sostenible, no? Por ejemplo, hay gente que dice, no, es que Mark Zuckerberg no terminó la universidad y fundó Facebook. Sí, pero Mark Zuckerberg estudió en Es de Harvard. Harvard. Claro, pues él sacó la idea de Facebook en Harvard, o sea, el hecho de estar dentro de este ambiente académico, dentro de este escenario, le permitió pues tener las bases para fundar Facebook, lo que fue. Y si vemos todos los líderes, Steve Jobs, Bill Gates, Jeff Bezos, estuvieron en las mejores universidades de Estados Unidos, tal vez no acabaron. Pero el hecho de estar en ese contexto, de estar en esa coyuntura, de apoyarse de sus compañeros, de apoyarse con sus docentes, de apoyarse con todo el ambiente académico, les permitió, obviamente, pues crear proyectos sostenibles para su vida, ¿no? Y al final del día también hay que tener en cuenta que Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, se apoyaron de la gente que conocieron en las universidades. Gente que realmente, bueno, no tuvieron como que la visión de voy a fundar Facebook, ¿no? Pero Mark Zuckerberg dijo, no, estos son los mejores programadores, me los llevo a mi proyecto para que salir a flote y ahora son directores mundiales de ciberseguridad y cosas así de Facebook o de otras empresas, obviamente. Entonces, también hay que tener en cuenta ese entorno, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que ya le vamos quitando como una hora a Liz de su viernes en la noche, así que creo que vamos concluyendo un poco. Tal vez lo más importante, Liz, ¿por qué estudiar diseño gráfico? Bueno,
¿por qué estudiar en general? ¿No? Porque te crea muchas oportunidades, porque tienes muchas competencias ante el mundo laboral, y a pesar de que este cambie, tú vas a tener la competencia de poder adaptarte a esos cambios e innovar. Sí, justamente hablando de estos bonos mundiales de creación y de innovación, todos ellos le apuestan a la investigación. ¿Sí? Ujú. O sea, esa es otra parte muy, muy importante que se desarrolla en los ámbitos académicos y que también lo hemos dejado mucho de lado socialmente, ¿no? O sea, la situación de la investigación se ha quedado relegada como más allácito, más allácito. Hablamos de emprender, pero no hablamos de investigar, pero inclusive si investigamos, creo que podemos crear nuevos emprendimientos y nuevas patentes, nuevas cosas, ¿no? Entonces, dentro de la academia también existe una parte muy importante que es la investigación, cómo investigas, cómo inclusive tienes un criterio para escoger la información que te sirve y no te sirve. O sea, adquieres inclusive ese criterio, de ese pensamiento crítico que necesitamos también como sociedad. O sea, socialmente, una persona que invierte un poco en sí mismo, en sus estudios, crece, o sea, va a crecer y las personas que están con nosotros también van a crecer, ¿no? Tengo un millón de cosas que decir con respecto al crecimiento que te otorga la parte educativa y que yo sí creo fielmente en que la educación es la solución a muchos de los problemas sociales que tenemos en el mundo, y en especial en el país. Creo fielmente en que se debe reformar ciertas estructuras educativas, ¿sí? Creo fielmente que las personas o las universidades siempre deben apostarle a la innovación, investigación y educación, y emprendimiento, porque la idea no es sacar miles de títulos, porque también viene la parte de la titulitis, ¿no? O sea, no sacar sino sacar gente que provea, que produzca, que genere trabajo, que genere empleo. Y por eso para mí, o sea, es tan, porque voy a hablar acerca de uno de mis proyectos favoritos, que es el proyecto AVE que tenemos en el instituto, que tenemos en la carrera de diseño. O sea, ese es mi bebé y siempre lo ha sido porque creo que es la forma en que nosotros podemos contribuir socialmente, que tú le pongas a un estudiante así, ¿sabes qué? Vamos a enseñarte a emprender y hemos tenido tanto éxito que muchos de los chicos que lo han hecho todavía mantienen sus empresas y eso realmente es un indicador de que funcionó. Y aquí viene otra cosa con respecto a esto de las capacitaciones, ¿no? Los coaches, los capacitadores que ves por internet, a los que escuchas, y etcétera, etcétera, te dicen, emprende, es fácil emprender, solo tienes que tener el ánimo de emprender. Pero no te dice, ¿sabes qué? Mientras emprendas tienes que saber un poco de finanzas, tienes que saber un poco de metodologías para crear, para innovar, tienes que también saber un poco de administración, ¿sabes? Tienes que aprender a ser resiliente, ¿sí? A que no es fácil emprender, que te vas a caer 1000 veces, pero tienes que levantarte. Entonces, yo sí estoy un poco, por ejemplo, ahí viene esta parte contradictoria con lo que les decía, un poco controversial, que yo sí no creo mucho en los coaches, porque te pintan todo tan bonito y cuando ya das cuenta de la realidad de que no fue todo tan bonito, va a tener también un efecto adverso en ti, en donde te sientes mal porque no lo pudiste hacer tan bien como el coach que estás viendo y además pueden ser mucha pantalla. La educación no te da eso, en la educación te estructura y te dice, vamos a emprender y vas a aprender esto, vas a aprender esto, vas a aprender esto, tienes esta herramienta, tienes esta herramienta. Aquí puedes generar este proyecto semilla, aquí puedes difundirlo, aquí puedes hacer esto y aquí puedes hacer esto. Toma las herramientas, ¿ya? Entonces, no estamos así como un entrenador, motivamos, pero te doy las herramientas y te digo, no es fácil el camino de ningún emprendedor es fácil, el camino de ningún diseñador es fácil, pero eso también otorga la educación. Conocer gente a la que tú llamas y les ha pasado a ustedes y me ha pasado a mí y le ha pasado a muchos de nuestros profesores que, profe, me pasó esto en el trabajo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me puede ayudar? ¿O dónde encuentro este material? ¿O dónde puede ser que encuentre este otro? ¿Sí? Entonces tú creas también línea de contacto y forma de resolver problemas. Entonces,
considero, sí, que les digo, soy fan número uno de la educación, creyente número uno. Creo que se debe también a mi abuela Julieta, que ella fue educadora toda su vida, sí, inclusive hace algún tiempo le hicieron un homenaje. Entonces yo creo fielmente en la educación, en la estructura de la educación que hay que modernizar, cambiarla y que creo que siempre debe estar en beneficio de la sociedad, o sea, en beneficio del progreso. Eh, y eso, básicamente, mi estimado Alejo. Qué chévere, Liz. Conejo, ¿por qué estudiar? Hay un montón de razones de las por qué estudiar, pero creo que las principales o las que a mi parecer son las justas y necesarias es eh, para poder autoeducarse conscientemente, porque realmente la educación te da las herramientas, pero la de autoeducación, sabes cómo utilizar esas herramientas que te ha dado la academia. Hay que estudiar para poder superarse en la vida, sí, no es lo mismo el no haber estudiado y tener tu negocio que puede ser sustentable por un tiempo y después no lo serlo. Tener una profesión, obviamente, como tú dijiste, es sustentable en el tiempo, perdurable en el tiempo, siempre la vamos a tener y de una u otra forma vamos a poder tener ciertas actividades y dentro de la parte de diseño tenemos un montón de cosas, ¿no? Y conozco gente que hace fanzines, que hace libros, que hace historietas, que hace cómics, en la parte hace marcas, hace branding, hace artículos personalizados, como es la parte de mi emprendimiento y Chirlazo, que son gente que estudió diseño gráfico, pero se decantó por otro lado, que no es trabajar en una agencia publicitaria o trabajar para alguien más, sino para uno mismo. Y como dijo Liz, es sumamente difícil ser emprendedor, es sumamente complicado y obviamente la academia no te da el hecho de, bueno, voy a manejar finanzas o cómo pago estas ciertas cosas. De hecho, justo el martes me voy a reunir con Nayeli Romero y unas amigas más de igual del instituto, para ayudarles porque se están emprendiendo en su empresa de diseño y les voy a ayudar, les voy a dar un pequeño taller sobre ciertas cosas que no te da la academia como tal, ¿no? Pero que tienes que saber, ¿no? Cómo es las finanzas, cómo manejar clientes, de dónde conseguir un cliente, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, eso te da la educación, te da la experiencia y obviamente estudiar diseño es una de las profesiones más hermosas que puede haber, porque tienes un sinfín de opciones, un sinfín de opciones. Desde trabajar por una agencia hasta ser tu propio jefe o tener las dos cosas al mismo tiempo. Así que, o ser educador, que es lo que nos une y estamos, por esta razón estamos aquí, los tres somos educadores y es una de nuestras pasiones, ¿no es cierto? Chévere. Alejo, Bueno, no voy a repetir lo que ustedes ya dijeron porque estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho. Voy a hablar tal vez de un par de cositas nada más que ayuda a la educación. La primera es para no creer en todo lo que nos dicen. Y aquí yo, por ejemplo, a mí me gusta cierto tipo de lectura. Acabo de terminar un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, ¿no? De hecho, y de hecho, o sea, hace un ratito Liz decía que pues yo tengo un coach, pero yo me considero lo suficientemente educado como para saber discernir las cosas, ¿no es cierto? O sea, para entender cuándo alguien pues me está ayudando y cuando alguien pues me está vendiendo humo, ¿no es cierto? está vendiendo. Para poder extraer lo positivo de una lectura. No todo lo que yo leo es académico, leo muchas cosas académicas, pero también veo muchas tonteras en Facebook. Entonces, a mí me gusta mucho eso, saber diferenciar lo que es bueno para mí y lo que no lo es. Entonces, yo creo que eso es muy importante, porque con ese simple hecho de poder saber diferenciar entre lo uno y lo otro, hay esta frase, ¿no? Que dice, Señor, dame paciencia para poder tolerar las cosas que no puedo cambiar, para cambiar las cosas que sí Serenidad, puedo. oración. Exacto. Y sabiduría para diferenciar entre ambas. Y al final es eso. Al final es eso, ¿no es cierto? Pero yo cómo puedo diferenciar entre estas cosas, ¿no? Si no tengo realmente, pues, una lógica, si no he Conocimiento. pasado por un procedimiento que me ha permitido irme formando en ese sentido. Esa es la primera cosa.
Y la segunda cosa, un poco lo toparon, pero es para tener opciones. O sea, a nadie le hace mal un título. Al que se puso la agencia y está cogiendo un montón de clientes, chévere, coge esa platica y estudie, no le va a hacer ningún daño, le va a dar opciones en su vida, ¿no es cierto? Porque esto luego se puede traducir en, si yo quiero migrar a un país, o sea, es que no pensemos solamente en el aquí y en el ahora, ¿no es cierto? Si yo mañana me quiero ir a vivir a Canadá, quiero sacar una residencia, me van a pedir un título, ¿no es cierto? Y entre mejor sea mi título, más posibilidades tengo de que me den la residencia, ¿verdad? Si yo quiero, qué sé yo, estudiar una maestría, ¿no es cierto? Si yo quiero dedicarme a la docencia, necesariamente necesito un título, ¿no es cierto? O en algún momento, o sea, no para todos va a ser el mismo camino. Tal vez yo quiero ir a trabajar a Nestlé, pues Nestlé me va a pedir un título, ¿no es cierto? O sea, no solamente, la cosa es que la vida es muy, muy larga, ¿no es cierto? Y entre mayores y mejores alternativas tengamos, pues va a ser mejor para nosotros. Y Liz, la nunca, gente, nunca dejen de aprender. excelente. La gente que quiere estudiar en el ITSCO, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo puede hacer? ¿Con quién tiene que ¿Cómo les puede contactarse? encontrar? Ok, estamos en la web www.cordillera.edu.es, ahí se encuentran todos los requisitos, nos encontramos en matrículas, pero más que nada quisiera invitarlos a que vean cómo nosotros trabajamos dentro de la parte de la vinculación con otras, con ciertos entornos laborales, y pues en noviembre creo que igual lo vamos a estar difundiendo, vamos a hacer algunos proyectos, algunos talleres, o sea, quedan totalmente invitados de manera gratuita, ¿sí? Que puedan trabajar con respecto a parte de audiovisuales, sonido, vamos a hablar acerca del tatuaje también, va a haber algunas actividades en las cuales ustedes dos también nos van a acompañar, así que más bien darles una amplia invitación y pues exacto, nunca dejen de aprender, nunca dejen, todo en esta vida es aprendizaje y todo en esta vida también es diseño. Chévere. Entonces, Totalmente de acuerdo. busquen al Cordillera en Facebook, porque entiendo por Facebook se va a manejar varias de estas cosas, ¿no es cierto? Y bueno, creo que a cada rato estamos haciendo cosas. Recién estuvimos en un tema de videojuegos, estuvimos hablando de videojuegos, todo muy chévere. Hemos hablado de cine, hemos hablado de multimedia, ¿no? Y de hecho nosotros mismos, pues con el Conejo también vamos a tener ahí nuestro taller en este evento de noviembre. Así que, Ahí vamos a tener ahí nuestro workshopcito, ahí que estén pendientes, pilas, la gente que quiera vernos no solamente en el live del Alejo o aquí en el podcast, sino también en otros ámbitos académicos. tus redes, Conejo. Mis redes, bueno, Conejo Connor para todos, en todas mis redes sociales, absolutamente todas, como Conejo Connor. Ya saben, estoy ayudando a emprendedores, emprendimientos a realizar sus marcas, naming, su comunicación visual y audiovisual actualmente para que puedan sobresalir del resto de marcas que existen en el mercado. Así que cualquier cosa, contáctenme a través de las redes sociales. No cuesta nada, es gratis. También darle like al video, al canal, compartirlo, reproducirlo y suscribirse. Eso, no se olviden también el contacto alejoconejo@gmail.com para cualquier auspicio, cualquier cosita, cualquier tema que quieran tratar con nosotros por privado, y estaremos igual hablando de los temas que nos ponen nuestros seguidores para poder darles ahí un feedback de lo que quieren oír, quieren ver a través de nuestra experiencia con nosotros, Alejo Conejo, y también quizás con algún otro invitado. Alejo, tus redes sociales, tus cursos, que son una belleza. Facilito, busquen en Google Alejo Castillo. Tengo monopolizada la primera página. Hagan si quieren el Ya vas para la ejercicio. segunda entonces. Sí, Ya estoy vas ya a tratando. monopolizar la segunda. Estoy tratando, ya tengo unos 3 o 4 en la segunda, pero la primera página la tengo monopolizada. Igual tengo monopolizados como las 10 primeras fotos de Google, pero bueno, eso es largo, que a veces solo lograr posicionamiento es bastante camello. Entonces, pueden ingresar a mi sitio, alejocastillo.site, alejocastillo.com, tomar, bueno, esto por si acaso no reemplaza el estudio, pues ya que estamos hablando del tema, no lo Te reemplaza, capacita.
lo acompaña, ahí pueden encontrar un curso, Perfecciona. lo perfecciona. Competencias. Exactamente, que eso es muy importante, ¿no? Es muy importante también seguir mejorando. Pueden encontrarse un curso gratuito, 30 minutos de cómo crear negocios digitales a través de mi sitio alejocastillo.site o ingresar directamente pues a algunos de los cursos que estoy comercializando de manejo de redes sociales, creación de sitios web y diseño en Canva, el programa favorito de los diseñadores gráficos que tienen título, ¿no? Entonces pueden ingresar por ahí. Esas son herramientas que ¿Para yo qué siempre... ilustrador si tenemos Canva? No, son herramientas, son herramientas. A nadie le viene mal aprender una herramienta extra. Entonces, pueden ingresar por ahí y por supuesto, pues también pueden contratar, si gustan, una consultoría en vivo conmigo. Eh, Muchísimas gracias, Liz. Qué gusto haberte tenido por acá. Realmente ha sido un honor, pues, que hayas Un estado honor, aquí. un placer, un gusto tenerte en este pequeño espacio, en esta pequeña casa con el Alejo y conmigo. Muchas gracias por el espacio que me han dado. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias a todos y nos Gracias a vemos todos la y nos próxima vemos el semana. otro miércoles. Chao. Chau.